Hemos organizado de la siguiente manera: cada uno de nuestros invitados tendrá hasta 30 minutos para hacer una presentación desde su punto de vista de este conflicto que hay entre derecho a la salud y ese marco, digamos, capitalista que genera o tiene mecanismos claros de despojo permanente. Entonces vamos a dar 30 minutos a cada uno de ellos, después nos abrimos a una discusión, preguntas, comentarios, también hay, digamos, espacio para que nos posicionemos frente a las discusiones, puntos de vista de nuestros invitados, y al final, quizá, pues, si el tiempo nos alcanza, haremos una ronda de respuestas y reacciones de nuestros invitados. A todos ellos, muy gracias por acompañarnos hoy. John Harold, tienes tú entonces la palabra. Bien, ¿se escucha bien para la grabación? Y todo el auditorio escucha. Pues buenos días para todo el auditorio, para quienes nos siguen en la transmisión. Es un honor para mí como profesor del Departamento de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Colombia, en la Facultad de Odontología, como egresado de la segunda cohorte de doctorado, estar ahora sentado en esta mesa al lado de colegas tan ilustres, y espero, como decimos coloquialmente, no pasar del anonimato al desprestigio una vez que hayamos terminado la sesión. Yo he titulado mi intervención pretenciosamente "Un análisis marxista sobre la acumulación originaria, la expropiación y los despojos en plural del capitalismo al conocimiento y a la educación". Para ello, por supuesto, tuve que, como hago siempre, leer, volver a mirar, estudiar una cantidad de autores, en particular pues, los textos clásicos de Marx, en particular capítulo 1 y 24 del Capital, textos de Engels, de Antonio Gramsci, de Carpolangi, de Aníbal Ponce, de István Mesharos, de Reinaldo Carcañolo, David Harvey, Néstor Coán, Atilio Borón, Ricardo Antúnez, y profesores colombianos, Jairo Estrada Álvarez, y de la Universidad Pedagógica Renan Vega Cantor. Voy a hacer el análisis desde las categorías acumulación originaria, acumulación por despojo o expropiación, pero enfatizaré particularmente la categoría fetichización de la mercancía, que me interesa mucho, mercantilización de la educación, también las categorías de consenso desde Gramsci, dominación, lucha de clases, emancipación, y para culminar, la apuesta por la construcción del socialismo. Esto porque los autores revisados coinciden en que el edificio lógico-sistemático de la obra de Marx, desde los manuscritos de 1844, pasando por el 18 Brumario de Luis Bonaparte, los Grundrisse, pero en particular en el Capital, y por lo tanto toda su crítica a la economía política, se asientan en la teoría crítica del fetichismo como piedra fundamental, y más adelante, acorde con su método de exposición, llegará en el capítulo 24 a la acumulación originaria, con la que nos explicará el surgimiento del capitalismo a partir de su ruptura con el modelo anterior feudalista. No solo el eje de la crítica cultural, sino el de la crítica de la economía política se estructuran a partir de allí. Como un cambio de última hora, y me tocó hablar en primer término, aprendí con mi profesora que está allí sentada, Piedad Velosa, mencionada de nuestro departamento, que hay que poner en contexto al auditorio sobre lo que vamos a hablar. Practiqué anoche la extensión de la ponencia y entonces creo que voy a alcanzar a hacerlo en los 30 minutos. Entonces, ¿qué es eso de la acumulación originaria? Que todo el mundo menciona, el Big Bang del capitalismo. Entonces hablaré del secreto de la acumulación originaria, capítulo 24 del tomo primero del Capital. Primero, no es resultado, como afirmaban los economistas clásicos, sino que es el punto de partida del régimen capitalista de acumulación, la prehistoria del capital, como señala Marx en su texto. Se nos dice que en tiempos remotos había una minoría trabajadora, inteligente, emprendedora y ahorrativa, y de la otra un tropel de descamisados haraganes que derrochaban todo cuanto tenían y aún más. Mientras los primeros acumulaban riqueza, los segundos acabaron por no tener ya nada que vender, sino su pelleja, en términos de Marx. Y aquí la riqueza de una minoría y pobreza de la gran mayoría. Por supuesto, esto nos lo siguen repitiendo, y voy a mencionar ahora las circunstancias concretas que permiten la acumulación originaria, proceso realizado en esa época y en esta con gran violencia,
física, estructural, simbólica, a sangre y fuego. Primera circunstancia, disociación entre el productor y los medios de producción. Hubo de disolverse los gremios, los aprendices, los oficiales y los artesanos para poder liberarlos de la servidumbre de la coacción gremial y dejar a las personas despojadas de sus medios de producción y garantías de vida que las viejas instituciones feudales les aseguraban. Se convierten así miles y miles de personas en Europa en proletarios libres, entre comillas, privados de todo medio de vida. Segunda circunstancia, expropiación que priva de su tierra al productor natural, al campesino. En la época feudal, dentro del territorio del señor feudal vivían miles de campesinos que poseían de manera privada pequeñas parcelas de tierra. Trabajaban 5 o 6 días en la tierra del señor feudal, pagaban en especie, pero al endurecerse las leyes ya no bastaba con esto para pagar sus deudas y entonces vino la expropiación masiva de sus tierras y fueron expulsados del territorio de los señores feudales y entonces se sumaron al contingente del grupo anterior que mencioné, que no tuvieron más que vender sino su fuerza de trabajo. Tercero, licenciamiento de las huestes feudales. Toda la cantidad de personas, servidores que trabajaban alrededor de los señores feudales se liquidan mediante la legislación y se suman entonces a ese tropel que ya mencioné de personas libres para poder constituir la base inicial de proletariado que se va a sumar al nacimiento del capitalismo. Cuarto, expropiación de los bienes de la iglesia, dinero y sobre todo tierras, que en particular en Inglaterra y en otros países tenían en abundancia y pasan a manos entonces de los nuevos capitalistas para engrosar así la tierra, que va a pasar a ser ahora un insumo más en los medios de producción. Quinto, la legislación le permite ahora a los grandes terratenientes cercamiento de la tierra, cualquier parecido con la realidad colombiana. Cercamiento de toda la tierra despojada por parte de los terratenientes, que además ahora suman una parte proporcional de las tierras comunales ancestrales que por un malabarismo jurídico ahora se privatiza y se incorpora proporcionalmente a los ya ricos terratenientes. Sexto, limpieza de estas tierras, literal, de personas, de viviendas, de árboles, y se sustituyen las personas con ovejas, en Colombia con vacas. Para la naciente industria textil inglesa y de paños europea, por cada 15.000 campesinos expulsados son introducidas 150.000 ovejas. Séptimo, destino de grandes cantidades de tierra para reservas de caza de la naciente burguesía. La tierra ahora se destina para las ovejas, para los animales exóticos, y unas pequeñas parcelas alejadas y de la tierra más improductiva se les da en compensación a estos campesinos expulsados en las costas, pero luego se le otorga en la explotación de las costas a la industria pesquera anglo-francesa y son nuevamente expulsados y pasan a engrosar esa fila que ya se imaginan grandotota de gente que no tiene nada para vender sino su fuerza de trabajo. Y octavo, cambios en la legislación. Primero, para forzar al trabajo. Entonces las personas que están en la calle sin hacer nada, si no trabajaban, eran detenidas, llevadas a centros de entrenamiento por 3 años para que aprendieran a trabajar, o se les cortaba en algunas partes una oreja, se les marcaba en la frente, algunos contradictoriamente se les cortaba una mano o se les ahorcaba. Entonces se impone el trabajo como valor para todas esas personas que han quedado entonces en la calle. Como ven ustedes, entonces la categoría acumulación originaria es una categoría muy potente de análisis que sigue vigente en nuestros países y en el mundo para entender cómo hay una permanente acumulación originaria que perpetúa la acumulación del capital. Renan Vega habla de 5 despojos históricos que ha producido el capital. Por supuesto, el colega hablará más de los despojos de la tierra, que fue el primero históricamente en aparecer. Segundo, el despojo de los medios de producción al que ya me referí. Tercero, el despojo de personas de sus derechos, es decir, los 3 siglos de esclavitud, los millones de hombres y mujeres que cruzaron el Atlántico para ser esclavos, así como la incorporación de los indígenas a la fuerza de trabajo, le permitieron a esa acumulación originaria despegar, lanzando la tasa de acumulación. Cuarto,
despojo del conocimiento, quinto, despojo del tiempo, que es de lo que voy a intentar hablar en el resto de la presentación. Primero hago una introducción, he dividido la ponencia en 4 partes. Entro de lleno. La educación, instrumento esencial para lograr la emancipación, se ha convertido en pieza fundamental del proceso de acumulación de capital y de la creación del consenso que posibilita la reproducción del sistema de explotación y dominación de clases, no solo proporcionando conocimientos y personal necesario para la expansión de la maquinaria productiva del sistema, sino también generando y transmitiendo un marco de valores que legitime los intereses de la clase dominante. Es pues un mecanismo para su perpetuación. En consecuencia, una reformulación significativa de la educación es inconcebible sin la correspondiente transformación del marco social en el cual las prácticas educativas de la sociedad cumplen sus funciones históricas de cambio. Las determinaciones generales del capital afectan profundamente a cada ámbito particular que tenga alguna influencia en la educación y no solo a las instituciones educativas formales. Estas van en sintonía con las determinaciones educativas de la sociedad como un todo. Bajo el capital es crucial asegurar que cada individuo adopte como propias las metas de reproducción objetivamente posibles del sistema. Se trata de una internalización de la legitimidad del sitio que le ha sido asignado a cada individuo en la jerarquía de la sociedad, junto con sus expectativas y las formas correctas de comportarse. Mientras esto funcione, la brutalidad y la violencia pueden dejarse en un segundo plano, aunque no abandonarse definitivamente. En periodos de crisis y de efervescencia social, vuelve a aparecer el arsenal de brutalidad y de violencia como modo de imponer valores. Es decir, con Gramsci, dominación por consenso, dominación por la violencia o ambas. Buscar márgenes de reformas académicas en la propia estructura del capital es con Mécharos una contradicción en sí misma. Por esto es necesario romper con la lógica del capital si queremos crear una alternativa educativa significativamente diferente, y esto implica la construcción de otro modelo en el que la solidaridad, el trabajo colectivo, la planeación colectiva y la realización de cada uno de los individuos de la sociedad tenga lugar. Ni más ni menos hablo de la construcción del socialismo. No tengo la respuesta a cómo debe hacerse eso, ya que es una tarea colectiva y de futuro, pero sí espero contribuir con estas ideas al diagnóstico que nos permita visualizar el panorama con un nivel diferente de profundidad y con Freire elevar el nivel de concienciación entre nosotros. Desde esta perspectiva analítica me queda claro que la educación formal no es la fuerza ideológica primaria que consolida el sistema capitalista, tampoco por sí sola es capaz de promover una alternativa radicalmente emancipadora. Una de las principales funciones de la educación formal en nuestras sociedades es producir tanta conformidad o consenso como les sea posible, partiendo desde adentro y por medio de sus propios límites institucionalizados y sancionados legalmente. Las soluciones educacionales formales, incluso algunas de las mejores, pueden ser desvirtuadas completamente si la lógica del capital permanece intacta como marco de referencia orientador de la sociedad. La profesora Lilia nos decía en clase: puede venir la Virgen encarnada, bajar con el mejor sistema educativo de salud, pero si se inscribe en una lógica de acumulación capitalista no va a tener ningún eco pasado cierto tiempo. Cuanto más avanzada se tornaba la sociedad capitalista, más exclusivamente se abocaba a la producción de riqueza reificada como un fin en sí mismo y a la explotación de las instituciones educativas de todos los niveles, desde la escuela hasta la universidad, para perpetuar la sociedad mercantilista. La tendencia socioeconómica a la alienación integral tuvo la capacidad necesaria para hacer desaparecer hasta los ideales más nobles de la Ilustración de la Revolución Francesa sin que dejaran rastro alguno. En este sentido, aunque el periodo de educación formal en el capitalismo se limita a unos años de la vida entera de los individuos, la dominación ideológica de la sociedad sigue vigente durante toda la vida, incluso cuando en muchos contextos esa dominación no adopte posiciones doctrinarias de valores evidentes. Segundo punto, fetichización y mercantilización de la educación. Para comprender mejor este fenómeno, quiero primero referirme a la mercantilización de la educación y del conocimiento imperantes, como ya mencionó Mario, en este momento histórico de la dominación del capital sobre todas las esferas de la vida cotidiana. Damos por sentado en nuestro discurso académico qué es la mercantilización, pero no hay tal cosa, y para ello requerimos primero recordar, de nuevo con palabras de Marx,
qué es la mercancía y por qué es importante estudiarla, para entender cómo se impone como fuerza todopoderosa, como expresión del fetichismo de la mercancía y considerar cómo se expresa y manifiesta en el terreno de la educación. En 1867, hace 150 años, se editaba el primer tomo del Capital, y en el libro primero, titulado El proceso de producción del capital, la sección primera se subtitula Mercancía y dinero. En la primera parte encontramos la mercancía, el valor de uso, el valor de cambio, el fetichismo de la mercancía y su secreto. 150 años después, la mercancía se ha esparcido por todo el planeta, tanto geográficamente como penetrando todas las esferas de la sociedad. Cuando se produce una mercancía, se despliega el trabajo vivo, y cuando esta se termina, en ella se cristaliza el trabajo muerto. Una característica del capitalismo es producir mercancías en mayor cantidad y más rápido para garantizar la acumulación del capital. Esto lo empuja a transformar lo que esté a su alcance en mercancía, desde lo más sublime, el amor, los sentimientos, el cuerpo, los sentimientos, hasta lo cotidiano, como hablar, comunicarnos, la educación. La entronización del reino de la mercancía viene acompañada de inusitadas formas de violencias, desposesión, expropiación y despojo, para incorporar cada vez más personas al ámbito mercantil y hacerse no solo con su fuerza de trabajo, su dinero, sino cada vez más su tiempo. Para ampliar estas ideas vale la pena leer completo el capítulo 24 del Capital, que es bastante agradable y fácil de leer. Dicen los africanos que todos los blancos tenemos relojes, pero ya no tenemos tiempo. A este punto de penetración y desposesión hemos llegado, ya que hoy al capital le interesa no solo la desposesión de las personas con capacidad adquisitiva como en el pasado reciente, la que sea para ser consumidores, sino que hasta los más miserables, excluidos, pobres, desempleados, hacinados en suburbios, inviertan lo poco que tienen o logran adquirir comprando tiempo. Léase tarjetas con minutos de celular, internet prepago, televisión prepago, para gastarlo profusamente hablando, parloteando, consumiendo o viendo basura, gastando su tiempo de ocio, antes dedicado para la organización, el deporte, los amigos, el disfrute, la cultura, la pereza. Ahora tiempo expropiado del ámbito laboral y de todos los ámbitos de la vida, enriqueciendo profusamente de paso a las transnacionales que controlan este sector del ocio, las comunicaciones y ahora de las vacaciones. La mercantilización se ha apoderado gradualmente de cosas que nunca se pensaron que pudieran ser mercancías y se transformaron en mercancías ficticias. Todo se ha convertido en mercancía que se lanza en el mercado, y entonces se habla del mercado laboral, del mercado de la salud, del mercado financiero, del mercado de saberes, del mercado de la educación. La imposición de la mercancía viene acompañada de la especial idolatría hacia esta, que Marx bautizó como el fetichismo de la mercancía. Al respecto, en la sección arriba citada, Marx nos dice, abro comillas, lo que aquí reviste a los ojos de los hombres la forma fantasmagórica de una relación entre objetos materiales no es más que una relación social concreta establecida entre los mismos hombres. Por eso, si queremos encontrar una analogía a este fenómeno, tenemos que remontarnos a las regiones nebulosas del mundo de la religión, donde los productos de la mente humana semejan seres dotados de vida propia, de existencia independiente y relacionados entre sí y con los hombres. Así acontece en el mundo de las mercancías con los productos de la mano del hombre. A esto es a lo que yo llamo el fetichismo, bajo el que se presentan los productos del trabajo, tan pronto como se crean en mercancías, y que es inseparable por consiguiente de este modo de producción, cierro comillas. Las relaciones interhumanas terminan convirtiéndose en vínculos entre cosas, y al mismo tiempo los objetos culminan adquiriendo características humanas, cosificación y reificación. Dos trucos mágicos de un acto cuyo mago es el mercado, y los protagonistas somos todos. Chorreando sangre y lodo por todos los poros, se ha conformado un tipo de organización social capitalista, hegemónica ya a escala mundial, centrada en una nueva religión fundamentalista, intolerante y excluyente, irracional y autoritaria, absolutamente monoteísta. Su único Dios es el supremo mercado todopoderoso. Con sus miserias y sus múltiples coloridos, el mundo se unifica, se vuelve uno. El imperialismo extiende su agresividad por todo el planeta. El valor de cambio se torna entonces rey mundial, coronado por el otrora valor de uso, recientemente mercantilizado. El reinado del fetiche se universaliza al infinito y somos todos esclavos del fetiche. En esta perspectiva de procesos vertiginosos,
Hasta los símbolos más antagónicos intentan ser subsumidos formal y realmente por el Dios Padre Dinero, bajo la mirada vigilante y atenta de quien dirige y controla la guerra ideológica, el amo imperial. Su cortina de hierro, su muro es cultural. Por ello, la labor de Hollywood se prolonga como la contracara exacta del Pentágono y la CIA, asesinando más que 100 misiles. Combatir estos obstáculos político-epistemológicos obliga a desentrañar el mecanismo social más profundo sobre el cual se asienta la eficacia mágica y encantadora del fetichismo. Esa magia del terror ordena nuestros sueños, contornea nuestros cuerpos, modela la subjetividad y penetra hasta nuestros huesos. Por supuesto, el discurso teórico, el conocimiento y la educación no han escapado a esta tenebrosa y seductora red. He allí el límite último que debemos cruzar si queremos ir hasta la raíz del problema. La mercantilización de la educación es el resultado de la expansión del capital hasta un sector que no había sido colonizado por el apetito voraz de la acumulación y la ganancia. Así se produce una transformación de la educación en un mercado capitalista que funciona con la misma lógica de cualquier actividad destinada a generar ganancias mediante la producción de mercancías. ¿Cuáles son las mercancías en el mercado de la educación? Las más evidentes son los títulos y diplomas de pregrado, de posgrado, cursos cortos, diplomados, al extremo de que una persona no vale hoy por lo que sabe, sino por los títulos que posee. Otro fetiche mercancía es el de los escalafones, acreditaciones y ranking de las instituciones, que les confieren propiedades mágicas a las mejor colocadas, ya que concederían saber y poder a quienes allí se formen, y se supone que acceder a ellas si garantiza una educación de calidad y una formación para alcanzar el éxito. Cada que se publica un nuevo ranking, las instituciones hacen todo tipo de maniobras para intentar aparecer en ellas y cada vez en mejores posiciones. No importa si las condiciones humanas de trabajo al interior de ellas sean totalmente indignas. Otro fetiche abarca la tecnología y los dispositivos electrónicos. Pongo como ejemplo el celular, los computadores, que parece pudieran solucionar los problemas de la educación. Se nos anuncia que con su utilización nos volveremos más sabios como por arte de magia. Con esto se ocultan las relaciones de clase y de producción, las formas de propiedad y control de los excedentes, y solo queda el fetiche que nos esclaviza. No importa lo pobre que se sea, el fetichismo obliga a todos a tener celulares de todas las gamas, con un plan con cada vez más minutos, para consumir tiempo, cada vez más tiempo, sin importar para qué. La tecnología contribuye a expropiar el tiempo de todas las clases. Ya no disponemos ni siquiera de tiempo libre, y si a esto le sumamos las horas que gastamos en ir y venir de nuestras casas al sitio de trabajo, nunca antes hemos sido más esclavos de la lógica del capital, que había prometido la libertad y la felicidad. El capital recorre el planeta buscando cualquier tiempo que le pueda ser útil con salarios de miseria. El trabajador es jurídicamente libre, pero es esclavo, ya que está disponible todo el tiempo mediante los aparatos y dispositivos tecnológicos conectados permanentemente, disponibles para cuando el capital lo requiera. Otro fetichismo es el de la utilidad social del conocimiento producido en las universidades. Se nos ha dicho hasta el cansancio que la investigación es neutral y apolítica, que el conocimiento que adquirimos al pasar por las universidades está al servicio de la sociedad. Sin embargo, en esta etapa de reestructuración capitalista, la mayoría de los intelectuales son formados en las universidades con programas que, al ser traducidos en su vida profesional, imponen la ideología dominante en las clases subalternas. Por ejemplo, los economistas neoliberales formados en nuestras universidades, los profesionales de la salud que trabajan al servicio de la acumulación del complejo médico industrial, los abogados, psicólogos, etcétera, además profesionales que con su quehacer derivado del conocimiento adquirido en las universidades contribuyen a la opresión, explotación y sujeción de las mayorías e incluso de ellos mismos, por el egoísmo e individualismo que les son connaturales al sistema capitalista, en lugar de poner su saber a disposición de la población que los necesita. Fetichización por un lado, más desposesión del saber para la sociedad, que pasa a servir como vía de acumulación para las transnacionales de la educación, convertidas en empresas rentables. Hay que cuestionarse siempre a quién le sirve este fetichismo, quiénes son los propietarios, quiénes se benefician de su utilización, quiénes son explotados, cómo la utilización de dispositivos y artefactos implica nuevas formas de explotación de los profesores, estudiantes y administrativos. Darnos cuenta de que nuestra relación con las cosas no es neutra ni inocente, desenmascarar la ideología, descubrir el fetichismo de la mercancía es ya una conquista. Tornarnos conscientes de las diferentes formas de explotación y lucha
en las relaciones de producción, en las relaciones de poder, contestando los modelos propietarios para interrumpir la explotación, recuperar fragmentos de vida. El insulto persiste, pero no el agravio de creernos libres en ámbitos donde somos explotados. La educación y el conocimiento universitarios podrían considerarse un bien común, dado que su existencia no solo es posible por la mediación estatal, sino que en ella han intervenido muchas generaciones de personas, profesores, administrativos, que han creado los bienes comunes de conocimiento, porque no son resultado de acciones individuales, sino que responden a una elaboración forzosamente colectiva. Si entendemos el conocimiento y la educación como bien común, no cabe pensar entonces que se pueda fraccionar, parcelar y mucho menos patentar como si fuera propiedad privada. Si la educación es una mercancía, se enfatiza que ya no es un derecho, sino un servicio, y el Estado debe limitarse a velar por su acceso, sin importar quién lo preste, y el valor de uso de la educación pasa a un segundo plano, que se torna un pretexto, ya que no importa su utilidad real, sino que se pueda vender para que se realicen las ganancias de las empresas educativas. El valor de cambio depende del costo de producción de esa mercancía más la ganancia respectiva y se materializa en la venta de títulos, diplomas, cursos, libros, software, programas informáticos, asesorías, traducciones, investigaciones y un largo etcétera. A unos consumidores que pagan por estas mercancías que han sido producidas con el esfuerzo colectivo de los involucrados en el proceso educativo, incluyendo al Estado, a los administrativos y a los profesores, cada vez más explotados en el proceso específico de su producción. La mayor explotación recae en la tarea de los profesores, en particular de las universidades privadas, con una maximización del tiempo de trabajo. El cobro de la mercancía a los consumidores oculta estas brutales relaciones y se acompaña casi siempre en su otra cara de una esclavitud por las deudas educativas tanto del estudiante como de sus padres o familiares por 20 o más años. Una nueva desposesión, expropiación de los derechos de la sociedad a obtener conocimiento, y aquellos que lo logran además son desposeídos de sus futuros ingresos 20 años hacia adelante. La mercantilización de la educación implica un proceso de expropiación, desposesión, despojo, que se basa en la conversión en mercancía de un valor de uso que según la economía moral debe servir a la satisfacción de necesidades de las mayorías sociales, pobres, campesinos, pero tal mercantilización implica que solamente puedan educarse aquellos que tienen cómo pagar por el servicio. Es inconcebible que la educación se convierta en un bien transable, porque esto condena la ignorancia generalizada a varios sectores de la privatización. No es casualidad que desde 1994, con los acuerdos ACTIC, se patente hasta los conocimientos y hayamos pasado a la misma época del colonialismo, donde los países de la periferia exportábamos bienes primarios y recibíamos a cambio bienes manufacturados, pero la balanza de pagos se mantenía más o menos equilibrada. Estamos en un momento más agresivo donde exportamos cada vez más bienes primarios, exportamos más cantidad de esas commodities, pero recibimos menos divisas, por lo cual la balanza de pago ahora se ha desequilibrado. Estas prácticas de despojo del conocimiento, de los saberes y de la educación en general han sido legitimadas por las instituciones del capitalismo contemporáneo y se concibe el conocimiento ligado a la educación universitaria como un servicio que debe transnacionalizarse. Hay todo un nuevo lenguaje, internacionalización, estándares, competitividad, control externo, conectividad, trabajo en equipo, capacidad de aprender de por vida, traducir los programas curriculares a créditos y su convertibilidad en el mercado de la educación mundial para el beneficio de las empresas educativas, casi todas de Estados Unidos, Australia o de algunos países europeos. Voy a avanzar un poco por lo que el tiempo se me está acabando. Tengo un tercer título que se llama Del estado de bienestar al estado schumpeteriano. La ponencia ya está escrita y queda para el futuro cuaderno que se imprima. Hago aquí un recorrido de cómo después de los 30 años progresos del capitalismo, del 45 al 73, pongo ese año, como Mario nos enseñó, más como un pretexto, que fue el momento de la nacionalización del petróleo y de la eliminación de la conversión del patrón oro. A partir de esto, la triple alianza que surgió después de la Segunda Guerra Mundial entre el capital, el Estado y los trabajadores en los países capitalistas y en el Estado socialista ya no fue necesario, y entonces el Estado neoliberal hace la guerra de clases contra los trabajadores. ¿Para qué? Para recuperar los niveles de acumulación que habían perdido los 30 años anteriores, y se culpabilizó a los trabajadores porque habían obtenido salarios reales o salarios sociales muy altos. Entonces venía ahora el desmonte de los estados de bienestar o de los estados populistas en el tercer mundo.
El capital se deslocalizó, huyendo de los salarios altos del primer mundo y llegó buscando nuevas condiciones de precariedad laboral en el tercer mundo, a establecer maquilas, además de flexibilización en leyes ambientales, leyes del trabajo, imponiendo trabajo esclavo de 16-18 horas a mujeres, hombres y niños. Otro mecanismo para despojar a los trabajadores fue el desarrollo tecnológico, que sustituye 100 trabajadores por un aparato, y no quiero volver a la disputa del movimiento que se suscitó con los telares en Inglaterra, sino poner en claro la nueva lucha de clases del capital contra los trabajadores o gente que vive del trabajo. Esto reconfiguró el mundo del trabajo, que ahora no es como en la época del glorioso capitalismo, y al reconfigurarse un nuevo modelo de trabajo y división social de trabajo en el mundo, ya no necesitamos las universidades como esta que nacieron en esa época. Se necesitan, incluso el Banco Mundial ha llegado a decir que hay países que deben eliminar las universidades. Entonces, si tenemos países que están especializados en bienes primarios y en una infraestructura de maquila, ¿para qué universidades? Necesitamos institutos que les enseñen a leer, escribir, manejar unos aparatos, hablar en inglés y ser sumisos y obedientes, obedecer con alegría. Y una universidad de élite para la burguesía dominante que se siga formando en los saberes diferentes. Estamos en una nueva reprimitivización de la Dirección Mundial del Trabajo. Unos países hacen el diseño de productos y de procesos que incluyen investigación, desarrollo y gestión de activos de conocimiento. Otros hacen producción manufacturera básica, ensamblajes o ensamblaje que incluye alguna transferencia de tecnología como a China, India y Sudáfrica. Y tercero, distribución y venta de insumos como lo hacen en la mayor parte de los países. Voy a usar 2 minutos porque no quiero terminar sin la propuesta esperanzadora que yo la he titulado Corolario, una educación más allá del capital, copiándome de un libro de Isvan Mesher. Entonces, digo en esta propuesta que pensar la educación desde la perspectiva de la lucha emancipatoria no puede sino restablecer los vínculos entre educación y trabajo. Solamente una sociedad en la que se universalice el trabajo, una sociedad en que todos se conviertan en trabajadores, se universalizará también la educación. Una educación, por supuesto, desmercantilizada. Para producir insubordinación y rebeldía, esta educación precisa redescubrir sus relaciones con el trabajo y con el mundo del trabajo, con el cual comparte, entre otras cosas, la alienación. Por ello requiere romper con la lógica del capital. Debe ser un instrumento ideológico para la superación de la pobreza. El desafío no es una educación para ilustrar a los trabajadores, sino para que estén en condiciones de transformar la realidad. La educación que soñamos es el derecho para todos los que tienen rostro humano de acceder a una educación crítica, laica, rigurosa, en términos científicos, culturales o artísticos. Con Martí, con Fidel y con Chávez asistimos a una batalla de las ideas. Requerimos de una batalla de las ideas para crear el hombre y la mujer nuevos. Romper los diques externos e internos que atan nuestra subjetividad, nuestro raciocinio, nuestra pasión y hasta nuestra imaginación. Recuperar la beta dionisíaca y fáustica del marxismo, recuperar otra visión del uso del tiempo libre, recuperar las luchas y las memorias de los vencidos y de los caídos, como hizo Rafael al empezar, y de los marginados. Desatar todas las potencialidades humanas, relegando los procesos sociales a un control racional mediante la organización colectiva, es decir, liquidando el capital. Solamente cuando logremos romper con el fetiche de las mercancías, del dinero, de ser individualistas, egoístas, volcarnos a la solidaridad, la realización como sujetos sociales, la planificación colectiva, el control sobre las relaciones sociales, es decir, romper con el modo de producción capitalista, pondremos tener una educación más allá del capital. Para cerrar, quisiera decir que con todas las luchas que hemos vivido en el siglo XX y parte del XXI, no permitamos, como ya nos advirtió Marx en su obra El 18 Brumario, que la historia se repita ni como tragedia ni como farsa. Muchas gracias.